Hoy, en todo el mundo, la Iglesia renueva el anuncio lleno de asombro de los primeros discípulos. Jesús ha resucitado. La antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, alcanza su cumplimiento con la resurrección. Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos ha abierto el camino a la vida eterna. Nosotros, cuando nos dejamos dominar por el pecado, perdemos el buen camino y vamos errantes como ovejas perdidas, pero Dios, nuestro pastor, ha venido a buscarnos y para salvarnos se ha bajado hasta la humillación de la cruz y hoy podemos proclamar: ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó a morir por su grey. En toda la época de la historia, el pastor resucitado no se cansa de buscarnos a sus hermanos perdidos en los desiertos del mundo, y con los signos de la pasión, las heridas de su amor misericordioso, nos atrae hacia su camino, el camino de la vida. También hoy, Él toma sobre sus hombros a tantos hermanos nuestros oprimidos por tantas clases de mal. Era la homilía de Francisco en este domingo de resurrección, al inicio acompañado por un bello sol y luego de la homilía con un chubasco. El pastor resucitado va a buscar a quien está perdido en los laberintos de la soledad y de la marginación, va a su encuentro mediante hermanos que saben acercarse a esas personas con respeto y ternura y les hace sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de nuevo a la amistad con Dios. Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes, trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación, graves dependencias. Se hace cargo de los niños, de los adolescentes que son privados de su serenidad para ser explotados y de quien tiene el corazón herido por las violencias que padece dentro de los muros de su propia casa. El pastor resucitado se hace compañero del camino de quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de las carestías, de los regímenes opresivos. A estos emigrantes forzosos les ayuda a que encuentren en todas partes hermanos que compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino común. Que en los momentos más complejos y dramáticos de los pueblos el Señor guíe los pasos de quien busca la justicia y la paz y done a los representantes de las naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y de acabar con el tráfico de las armas. Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, la amada y martirizada Siria, dijo el Papa reiterando, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte. El vil ataque de ayer a los prófugos que huían ha provocado numerosos muertos y heridos. Que conceda la paz a todo el Oriente Medio, especialmente a Tierra Santa, como también a Irak y al Yemen. Que los pueblos de Sudán del Sur, Somalia y la República Democrática del Congo, que padecen conflictos sin fin, agravados por la terrible carestía que está castigando algunas regiones de África, sientan siempre la cercanía del buen pastor. Que Jesús resucitado, continuó Francisco, sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la violencia. Que se construyan puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de la corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante las controversias, para el progreso y la consolidación de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del Estado de Derecho. Que el buen pastor ayude a Ucrania, todavía afligida por un sangriento conflicto, para que vuelva a encontrar la concordia y acompañe las iniciativas promovidas para aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias. Que el Señor resucitado, que no cesa de bendecir al continente europeo, dé esperanzas a cuantos atraviesan momentos de dificultad, especialmente a causa de la gran falta de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Queridos hermanos, insistió el Papa, este año los cristianos de todas las confesiones celebramos juntos la Pascua. Resuena así a una sola voz en toda la tierra el anuncio más hermoso. Era verdad, ha resucitado el Señor. Y anoche Francisco bautizó a 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres como parte de la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro. El rito de iniciación cristiana, el bautismo fue impartido en la tercera parte de la vigilia, en el rito bautismal, así como la del sacramento de la confirmación. 2 de los bautizados eran chicos,
Los bautizados eran de España, República Checa, 3 de Italia, 1 de Estados Unidos, 2 de Albania, 1 de Malta, de Malasia y 1 de China. Al concluir el bautismo, los neófitos recibieron de sus padrinos la capa blanca y la vela símbolo de la luz, y siguió con la unción de los óleos de la confirmación. La ceremonia prosiguió con el canto del Exsultate Deo, con el que inició la cuarta parte de la vigilia, la Santa Misa. Antes del bautismo, la ceremonia litúrgica inició con el lucernario en el atrio de la basílica, en donde el Papa, a partir del fuego nuevo, encendió el cirio pascual en el que incidió las letras Alfa y Omega, llevando el cirio pascual que simboliza a Cristo, luz del mundo. A medida que el sucesor de Pedro entraba en la basílica, que se encontraba en penumbra, la misma se fue iluminando con las velas hasta que se encendieron las luces con gran intensidad, mientras el diácono cantaba por 3 veces Lumen Christi, y la asamblea respondía, Deo gracias. El Papa en su homilía invitó a imaginar los pasos de María Magdalena y de las mujeres que no se convencen de que todo haya terminado de esta manera. Rostros, dijo, en los que se pueden encontrar el de tantas madres y abuelas, el rostro de niños y jóvenes que resisten el peso y el dolor de tanta injusticia inhumana, de quienes sienten el dolor por la explotación y la trata, el rostro de aquellos que sufren el desprecio por ser inmigrantes, huérfanos de tierra, de casa, de familia, el rostro de aquellos que su mirada revela soledad y abandono por tener las manos demasiado arrugadas, con el riesgo, precisó el Papa, de convencernos de que esa es la ley de la vida, anestesiándonos con desahogos que lo único que logran es apagar la esperanza que Dios puso en nuestras manos. De pronto, dijo, estas mujeres recibieron una sacudida. Con la resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra del sepulcro, sino que quiere también hacer saltar todas las barreras que nos encierran en nuestros estériles pesimismos. Vayamos con ellas a anunciar la noticia, vayamos donde parece que la muerte ha sido la única solución. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.